Hola a todos, bienvenidos. Qué bueno que están acá con nosotros y un saludo a los que nos están acompañando y están conectados con nosotros a través del Zoom. Les mandamos un saludote. Nosotros estamos acá en Guadalajara con un poquito de frío. Tengo frío en mis manos, pero no sé, me gusta. Prefiero esto a que haga mucho calor. Entonces, este, a diferencia de otros domingos, estamos muy emocionados porque hoy empezamos con nuestra serie de 6x6. Es casi empezar el año con esta nueva serie. Estamos muy felices de poder hacerlo. Cuando estaba platicando con Justin y Ángel acerca de los temas que vamos a abordar, dije, wow, me late. Y entonces me da muchísimo gusto también poder empezar esta serie. El plan de esto es que tú puedas a lo mejor escribirnos para que puedas conectar con un grupo, y también si tú quieres ser anfitrión de un grupo, vamos a tener materiales para que tú puedas guiar una conversación y no necesariamente tener que preparar algo, sino tener una plática muy casual y crecer juntos con el Señor. Y esta serie se llama Corazón y Manos. Básicamente la primera parte es cómo ensanchar nuestro corazón con el amor de Dios, por el amor hacia los demás y por uno mismo, y que eso nos lleve a estirar nuestras manos, a dar a otros, conectar con otros y inclusive con nuestras propias obras, demostrar el amor hacia los demás. Y hoy vamos a empezar con el primer tema, que es amar a Dios. Y este tema me encanta y vamos a desarrollarlo un poquito. Y la serie está inspirada en un versículo que está en Hebreos capítulo 10, verso 24, que lo van a poder ver ahí. Y el versículo dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. De ahí nace esta serie que vamos a estar compartiendo. Y dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. Y cuando estaba estudiando y revisando este versículo, también encontré otra versión que dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Y yo estaba muy contento de ver esto porque el verso dice a tener más amor, a tener más amor. Y no sé si ustedes lo pueden pensar, pero ¿hasta dónde Dios puede llevarnos cuando se trata de amor? Cuando la escritura nos dice a tener más amor y hacer el bien. Y me gusta esto porque no podemos limitar el amor del Señor. Cuando nos dice este verso que tengamos más amor, es como, es una constante en el día a día, en cada semana, en el mes a mes. Ese amor pueda crecer en nosotros, pueda crecer en los demás, y ese amor no tiene límites. Si me acompañan a leer Efesios capítulo 3, versículo 18, 19, yo me preguntaba hasta dónde Dios quiere que lleguemos con ese amor entre nosotros mismos y con los demás. O sea, habrá una manera donde podamos decir, ya es el tiempo donde ya nos estimulamos lo suficiente en el amor, a donde ya llegamos. Y el versículo y este pasaje dice: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán capaces, perdón, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de ellos. De alguna manera te está diciendo que Dios quiere llevarnos a experimentar ese amor que no tiene límites, que no tiene una manera de decir esto es suficiente, hasta aquí ya se acabó, esto ya es mucho amor de mí para ti y de tú con los demás, sino que conforme va pasando el tiempo y conforme vamos viviendo con Dios y con los demás, ese amor pueda ir creciendo, pueda ser cada vez más fuerte. Porque el amor de Dios no tiene límites para con nosotros, su amor no tiene como una parte donde dice hasta aquí es suficiente, hasta aquí ya te amé, o esto hasta aquí ya no te puedo amar, sino que no hay error, no hay debilidad, no hay pasado, no hay enfermedad, no hay circunstancia que limite el amor de Dios por nosotros. Y de la misma manera, así como su amor no tiene medida por nosotros, Dios quiere que nuestro amor hacia los demás no tenga sus limitaciones. Que nuestro amor hacia los demás no diga hasta aquí, esto sí, esto no, sino que así como Dios nos ama sin límites, nosotros podamos ir con los demás, estar con los demás y decir de la misma manera que su amor es tan grande y que no ha tenido límites, quiero que así sea mi amor
por ti, por ustedes y por todos los demás. Su amor es incondicional, su amor es inagotable y su amor es para siempre. Y cuando hablamos de que este amor crezca más y más, no va a haber un día donde digamos ya es suficiente, sino que constantemente poder estimular ese amor en los unos con los otros. ¿Cuál va a ser el resultado? Como dice ese pasaje en Efesios 3:19, entonces seremos completos con toda la plenitud de la vida. Podemos tener cosas, lograr cosas, aspirar a cosas, pero conforme a este pasaje de la Biblia, solo estaremos completos cuando podamos experimentar ese amor de Dios para con nosotros y para con los demás, porque fuimos hechos para amar y ser amados. No sé si a ustedes les ha tocado que a lo mejor logramos algo en la vida, a lo mejor obtuvimos algo que luchamos mucho tiempo, pero cuando hace falta esa parte que es el amor, no estamos completos, no estamos satisfechos, no estamos llenos, porque desde el principio Dios nos creó para ser amados y para amar. Y esa parte es algo que solo Dios puede llenar y que ninguna otra cosa, ningún logro, ninguna cosa material va a satisfacer por completo, sino solo el amor de Cristo. Y entonces vamos a estar completos en nuestra plenitud, que es la vida. Y para mí esto es como que, wow, qué bonito, qué romántico, pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo logramos? ¿Cómo podemos experimentar ese amor? ¿Cómo podemos ayudar unos a otros a que ese amor crezca entre nosotros? Y yo escribí un par de cositas para llegar a este punto. Y lo primero de todo esto, ya entrando en el tema del amor hacia Dios, es que tenemos que recordar que amamos y podemos amar a Dios solo como respuesta de su amor para con nosotros. Primera de Juan 4, no está ahí en la pantalla, pero dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Podemos amar a Dios, pero solo como una respuesta de cómo Él nos amó a nosotros primero. Dios nos amó y nos ama por su gracia. Entonces, yo he escuchado en canciones, sobre todo en unas muy específicas, donde dice, no hay nada que yo pueda hacer para que tú me ames más de lo que ya me amas hoy. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme tu amor, porque tú ya me amas en este momento, en esta condición de mi vida. Entonces, no tenemos que hacer nada para ganar ese amor, no tenemos que hacer nada para que de repente de un día para otro Dios nos ame más, porque el amor que Dios tiene para nosotros el día de hoy ya es demasiado grande. Desde un principio no ha tenido límites por nosotros, no tenemos que ganarlo y no tenemos que hacer algo, sino simplemente es una respuesta hacia el amor de Dios. La escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todos tengan vida eterna. Entonces él dice, de tal manera amó Dios al mundo, antes de que nosotros o el mundo pudiera decir, nosotros te amamos. Él dijo, de tal manera yo los amo a ustedes. Antes de que ustedes puedan probar o hacer algo, yo les demuestro su amor enviando a mi único hijo por amor a ustedes y para que tengan vida y vida eterna y vida en abundancia. Entonces eso es una respuesta, una reacción a lo que Dios es conmigo. Y yo me acuerdo de cómo sucedió eso. Les platico esa historia hace no muchos años, hace poquito. Bueno, estoy más grande de lo que parezco y tengo gastritis y esas cosas, pero ese no es el punto. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años cuando vivía en mi ciudad, que es una ciudad, la capital del mundo, algunos dicen, en Los Mochis, Sinaloa. Tal vez no la ubiquen, pero está cool. Me acuerdo que en el barrio éramos como varios, como cerca de la misma edad. Y la verdad es que la mayoría de ellos, pues, eran jóvenes y libres, y etcétera, lo que tú puedas pensar. Pero había uno en particular que se llamaba Jesús, y no es, o sea, sí es mi amigo Jesús, pero no Jesús, era otro cuate de ahí del barrio. Y él era como, empezó a tener una relación con Dios, empezó a asistir y a ser parte de una iglesia. Y a mí me daba mucho como, no sé, preguntas porque dentro de todos los del barrio, él era muy insistente conmigo acerca de hablarme de Dios, era muy insistente conmigo en invitarme a reuniones de la iglesia donde él asistía, a invitarme como los grupos en casa que él a los que él hacía. Y como todo esto era como muy nuevo en mi familia, no crecí con un trasfondo así de chico, era como raro, no sé, ni siquiera me daba la oportunidad para decir sí o no. Y una de las cosas más críticas para mí es que él me quería invitar los domingos a la iglesia, pero las reuniones eran súper temprano
Y hasta este día levantarme muy temprano para mí es como eso. Entonces imagínate, iba a la prepa en ese tiempo a las 7 de la mañana, entraba todos los días y era un sufrir levantarme y para mí el sábado y el domingo era como, bro, voy a dormir hasta que ya no pueda, hasta que no tenga límites y para eso voy a usar mi fin de semana. Entonces tenía un cuate que todos los domingos intentaba llegarme a la iglesia y literal llegaba un punto donde los domingos en la mañana llegaba a mi casa, tocaba la puerta, inclusive tocaba como el claxon de su carro para decirme, vámonos, ya es hora, y que te acuerdas que te dije yo, es que me duele la garganta, no puedo salir, estoy enfermo. Y literal ese tipo de cosas decía, o no, es que voy a ir a no sé qué, y no iba a ningún lado. Simplemente no quería levantarme, ni ir, ni saber nada. Pero él insistía un chorro en hacer ese tipo de cosas hasta que un día ya como que decía, ok, vamos, pero vamos un grupo en casa que son por la tarde y cosas así. Empecé a acompañarlo y compartíamos mucho tiempo juntos y me acuerdo que una vez él me prestó como una Biblia. La Biblia no tenía ni pasta, le faltaban algunas partes de la Biblia y le dije, oye, bro, pues está con tu Biblia, pero le faltan unas partes. Sí, pero sí te sirve, si quieres te la presto, úsala. Y me acuerdo que era una traducción, un lenguaje muy sencillo, entonces ya me la llevé a mi casa y literal duró semanas en una bolsa guardada esa Biblia. Pero me acuerdo que un día, no sé a raíz de qué, abrí esa Biblia y empecé a leer un poco de los evangelios y llegué a la parte donde empezaba a hablar acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, acerca de cómo Él vino a la tierra por amor a nosotros y entregó su vida y Él está vivo ahora y está con nosotros y el precio que Él había pagado para que pudiéramos aún en las circunstancias de la vida, poder disfrutar de este tiempo aquí, dejar el pasado atrás, dejar los errores y las heridas del pasado y conectarnos con Él y tener vida en abundancia. Y algo sucedió en mí, era una noche y me acuerdo que sí, lo último recuerdo que tuve es que estaba en mi cuarto yo solo, agradecido con Dios por lo que Él había hecho. Entonces para mí eso fue como hacer clic con el Señor y de ahí responder a lo que Él ya había hecho. No tuve que ganarme, no tuve que hacer nada en especial, sino amar a Dios por el amor que Él tuvo primero por mí. Entonces amamos a Dios como respuesta a su amor hacia nosotros. Y para mí eso fue como cautivante. No tengo que hacer nada para hacer esto, sino responder a esto. El amar a Dios, todo empieza como respondiendo hacia su amor por nosotros. Y estaba hablando con Gringo ahorita antes de empezar, que estábamos platicando acerca de eso, que no es como que el Dios que te va a pedir algo a cambio, o como a veces uno, como la gente te puede ayudar o a hacer un favor y luego de alguna manera te cobra el favor, es como, yo te amo y no tienes que hacer nada después, sino estar conmigo y responder y empezar esta vida que es la vida en Cristo en respuesta a Él. Y así es el comienzo. Entonces el primer punto que yo escribía era como recordar que podemos amar porque Él nos amó primero y que no hay nada que podamos hacer para ganarnos o a que Dios nos ame más de lo que ya nos ama, porque desde un principio su amor no ha tenido límites por nosotros. Y la segunda parte es permanecer conectados con Dios porque de Él proviene el amor, de Él y en Él nació el amor en sí. Antes de que este mundo existiera y estuviera la tierra desordenada y vacía, Él decidió crearnos conforme a su imagen y semejanza y desde el momento de que Él nos creó, Él nos hizo para estar con Él y en medio de esa creación, estar conectados con Él para esa parte que nos hacía falta, completarla hacia Él. Y entonces este punto es permanecer conectados con Dios porque de Él proviene el amor. En 1 de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Así de sencillo, de alguna manera dice, Dios es amor. Es como que no solamente es que te ame mucho, Él es el amor. Dios es amor. En Él está el amor. Él es la fuente de amor inagotable hacia nosotros. Algunas traducciones, como la nueva traducción viviente, traducen misericordia como un amor inagotable, un amor que no se acaba, un amor que siempre está ahí, que siempre está fluyendo hacia nosotros, porque así es Dios con nosotros. Y esto me gusta porque en mi experiencia personal, no sé si ustedes puedan compartir eso, cuando Dios no es parte de la ecuación, somos simples como seres humanos finitos con limitaciones,
tenemos nuestros puntos como de quiebre o nuestras limitantes cuando Dios no es parte de nuestras vidas, de nuestras relaciones con los demás, y nuestro amor por nosotros mismos inclusive y por nuestro amor por los demás. Si Dios no es parte de eso, puede tener como sus límites, inclusive cuando hablando de empatía, cuando Dios no es parte como de eso, y Dios no es Dios quien alimenta esa empatía, nuestra empatía puede llegar hasta ser pasajera o selectiva, o decir con ti sí tengo empatía, pero contigo no, tú sí me caes bien, pero tú no, tú eres cool, pero tú no eres tan cool, cuando Dios no es parte de eso. Pero cuando Dios alimenta y de Él nace esa relación, y cuando de Él viene esa inspiración para amar a los demás y tener empatía con los demás, eso es permanente, no es pasajera ni es selectiva, sino podemos amar, aceptar, ponernos en el lugar de todos los demás. Y no nos fijamos en cosas superficiales como su atuendo, su dinero, su profesión, qué tantas cosas ha logrado, porque nuestra empatía y nuestro amor hacia esas personas no depende de ellos y no está alimentada en lo que nosotros vemos o queremos o esperamos, sino en el amor de Dios por nosotros y por los demás. Mantenernos conectados a esa fuente del Señor nos ayuda a poder que ese amor siga fluyendo y se desborde hacia los demás. Es donde el amor ya no tiene límites, donde el amor ya no tiene acepciones, donde el amor ya no dice hasta aquí, sino se desborda y sigue. Y amamos a todos y amamos a los demás, y los demás son todos. A veces hasta ciertos grupos, a ciertas personas por sus preferencias podemos decirle, tú sí, pero tú eres bien cool, pero tú no porque esto, o a ti sí te acepto y a ti no. Pero conectados a la fuente del Señor podemos aceptar y amar a todos, y creer que todos son cool, y creer que todos van a crecer, y creer que todos tienen una segunda oportunidad, y creer que todos pueden prosperar y todos pueden ser felices y disfrutar de una vida y vida en abundancia como la que Dios tiene para nosotros. Eso nos ayuda. ¿Y cómo es cuando no dejamos que el Señor limite eso? En Primera de Corintios, yo creo que todos hemos escuchado, conocido el pasaje. ¿Cuál es la decepción de cuando Dios no es parte de la ecuación, pero de repente decimos, Dios, yo quiero que seas parte de esta ecuación, yo quiero que seas parte de esta relación, yo quiero que seas parte de mi trabajo, de mis negocios, de mi proyecto, de mi familia? ¿Cómo describe, a diferencia de cuando uno tiene limitantes, el amor? En 1 Corintios 13, 4 y 8 dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia, porque así es el amor de Dios para con nosotros. Y entonces todas esas como esos límites que nosotros a veces ponemos con la gente o con ciertas personas o con los demás, con el amor de Dios se borran los límites, con el amor de Dios se borran las barreras, con el amor de Dios se eliminan los hasta aquí, y es el Señor ayudándote a amar. Sé que, como hemos hablado antes, habrá momentos donde uno tiene que decir hasta qué punto ya no es sano convivir o interactuar con ciertas personas, pero en un ambiente donde tú sabes que Dios te está animando a amar a los demás, no quiero ser yo por mi propia cuenta quien limite y quien ponga límites en su amor, primero conmigo y con los demás. No quiero ser yo eso. Quiero estar conectado a esa fuente de amor para mí, para que en algún momento se desborde. En las próximas semanas ya vamos a hablar de manera más específica de amor por uno mismo, de amor a los demás, pero hablando de ahora de amar a Dios, es como conectarnos en esto y permanecer conectados con este Dios en respuesta a su amor hacia los otros. Y de alguna manera Dios se encargó de recordarnos este tipo de cosas y lo importante que es. Ya para entrar al tema específico de hoy, los mandamientos no nomás funcionan como ordenanzas o imposiciones, sino también son a veces recordatorios. A veces son cuestiones donde es Dios diciendo, hey, recuerda esto, hey, no olvides esto. Y en Mateo 22, Dios se encargó de decirnos lo importante que es amar a Dios. Desde el principio de las escrituras, eso ha estado ahí. Si me quieren acompañar en Mateo 22, 34 al 40,
literal, el encabezado es el mandamiento más importante. Y dice de la siguiente manera: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Los saduceos buscando interrogar a Jesús. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo te atreves como a decirle a Jesús, a ver si sabes, a ver si te aprendiste la Biblia o qué tanto la conoces, ¿va? Entonces ellos con toda la valentía del mundo se atreven a hacerle esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ellos ya lo sabían, pero estaban esperando que Jesús diera la respuesta correcta. Y Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer mandamiento y el más importante. El Señor Jesús dijo: desde el principio de la ley y hasta este día, el mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no nomás es como una imposición, sino como un recordatorio. Recuerda amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y me encanta que usa la palabra toda, porque no te está poniendo límites, está diciendo: usa todo tu corazón, pon todas tus fuerzas, pon toda tu mente, pon toda tu energía a amar al Señor, porque ese es el primer mandamiento y el más importante de todos. No digas: no estoy cansado, no tengo tiempo, porque es real, el cansancio es real, a veces las ocupaciones son reales, pero el Señor dice: hey, pon tus fuerzas, pon tu mente en esto y yo te voy a ayudar. Y el Señor te está diciendo: no pongas límites, tú, algo que yo no he puesto límites. Mi amor por ti, yo no puse límites. Tú no pongas límites con el cansancio o con el tiempo o las ocupaciones. No se trata de que tiene que ser mucho o que tiene que ser fuerte o que tienes que invertir mucho tiempo. Simplemente el Señor te dice: no pongas límites en mi amor por mí, como yo no he puesto límites en mi amor por ti. Pon todas tus fuerzas, pon toda tu mente, pon toda tu alma en esto. El pasaje continúa diciendo: y hay un segundo mandamiento que es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y me gusta esto porque Jesús te está diciendo: ¿quieres que te la ponga fácil? No te la voy a complicar mucho. Seguirme a mí, el cristianismo se trata de dos cosas: amarme a mí con todo y amar a los demás como a ti mismo. Y de eso, todo lo demás va de la mano y se va desarrollando poco a poco. Es como, bueno, dentro de eso, inciso A, inciso B, a 1.1, 1.111, pero el Señor te está diciendo: te lo voy a resumir y vamos a describir cómo lograr esto de forma práctica, cómo hacerlo más práctico. Y lo que me gusta es que normalmente en las versiones dice amarás. Y usar la palabra amarás es como algo que implica un futuro, algo que se tiene que construir en el día a día. No nomás dice amar, sino amarás. Te está diciendo en el futuro, en tu día a día, en hoy, mañana, pasado, en las próximas semanas, en los próximos meses. Amarás al Señor tu Dios. Es algo que construimos en el día a día, es algo que construimos cada semana, que construimos cada año en nuestra vida, en nuestras relaciones, en todas las áreas de nuestra vida. Es una palabra que conlleva algo que sigue solidificándose, que se sigue construyendo conforme va pasando el tiempo, donde uno día tras día va poniendo todo su corazón, toda su alma, todas sus fuerzas en amar al Señor. Y ya para seguir como, ok, a mí me gusta mucho como la parte práctica de cómo le hacemos, cómo podemos llegar a ese punto, y escribí un par de puntos que me gustaron mucho. ¿Cómo? Si sabemos que el mandamiento más importante y el primero de ellos es amar a Dios, ¿cómo alimentamos eso? ¿Cómo nos mantenemos de forma práctica conectadas a esa fuente inagotable de amor por nosotros que se desborde hacia los demás? ¿Cómo podemos hacer para esto? Y no sé si a ustedes les ha tocado ver en las fotos de viajes o algo que tienen como una foto súper cool del medio del bosque, en medio de la nada, con el agua muy padre y con el bosque bien bonito, donde dice, y tiene como una frase que dice: desconectar para conectar.
Les ha tocado ver ese tipo de imágenes. Como a mí me gusta como tomar como fotos de cuando llego a viajar así cerquita o algo. Es como, qué padre se ve este lugar y es como mi momento. Y a veces esa frase es como desconectar para conectar. ¿Y a qué me refiero con Dios? Es que hay veces que necesitamos simplemente desconectarnos de las circunstancias de esta vida, donde necesitamos apartarnos, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en lo secreto. Mateo 6:6, eh, en una versión que se llama Biblia la Palabra, dice, tú cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y me gusta esta versión porque dice que está ahí a solas contigo. Cuando nosotros en medio de nuestras ocupaciones, en medio de las circunstancias, en medio de nuestras emociones revueltas, de la inseguridad, el temor, el no saber qué hacer, aun cuando uno está cansado, aun cuando las circunstancias de la vida son reales y también cuando la vida va todo bien y todo cool y la estamos pasando bien y todo está fluyendo como nosotros queremos y aún así vamos, nos metemos al cuarto, cerramos la puerta y oramos a nuestro Padre, podemos tener la certeza de que Dios está ahí y que Dios escucha y que no estamos solos. Dios te está diciendo cada vez que tú te desconectas y te tomas un tiempo, el tiempo que sea, no te estoy diciendo cuánto ni cómo, pero cada vez que tú te desconectas de las circunstancias y de las cosas de esta vida, cierras tu puerta, entras a ese cuarto y oras a tu Padre, Dios está ahí contigo y Dios escucha. Y podemos hablar con Dios con la seguridad de que Él escucha y a su manera Dios responde y Dios contesta. A su tiempo y a su manera Dios responde y Dios contesta. No somos como nosotros diciendo palabras al aire, porque eso es muy como evidente que como seres humanos, cuando tú estás hablando y no tienes como una respuesta inmediata y no escuchas a alguien que te diga sí o amén o yo voy a hacer eso, es como pues donde entras la duda o simplemente pierdes la rutina de no hacerlo porque sientes que no pasa, pero este pasaje y este verso dice, Dios está ahí a solas contigo. Es una cuestión donde solo están tú y Él, solo eres Dios y tú, Dios y yo, y Dios escucha. Y mantener esa conexión con Dios es necesario porque es una manera de alimentar y mantener ese amor no solamente de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia el Señor. Y saber que en ese momento donde nos apartamos, donde cerramos la puerta, Dios está ahí con nosotros, Dios está ahí contigo. Y todos necesitamos hacer eso, todos necesitamos nuestra parte de desconectarnos de todo para conectar con el Señor. Yo sé que a veces teniendo familia o teniendo hijos o siendo padre, ese tipo de cosas, o cuando tiene mucho trabajo, sé que no es tan fácil, pero si Jesús dijo, hagan esto, yo creo que necesito buscar eso. Yo sé que de alguna u otra manera es encargar a tus hijos con tu pareja o con alguien y decir, dame un minuto porque necesito cerrar la puerta y hablar a Dios, porque necesito que Él esté allí conmigo. Y todos necesitamos eso, porque eso es como también esa manera de cargar las baterías en todos los sentidos, a veces emocional, mental, inclusive físicamente es necesario recargar baterías con el Señor. Porque la voluntad de Dios es darnos y que nosotros podamos recibir también en ese amor y en esa conexión que tenemos. Y esa parte donde a veces uno está demasiado, a veces uno puede estar como o muy cargado o totalmente descargado. Y el cerrar la puerta nos ayuda a recibir lo que nos hace falta y también a veces a soltar lo que nos sobra. Y esa parte de conectar con Dios para orar, eso es como algo que necesitamos. Entonces, la primera parte es desconectar para conectar con Dios. El segundo punto que es muy importante, que nos ayuda en esto de amar a Dios, acuérdense que el punto se trata de nosotros, amar a Dios, es una parte que en primera de Juan 5:3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La escritura así dice, también amar a Dios, o sea, de nuestra parte hacia los demás, significa obedecer sus mandamientos. El Señor se atreve y la escritura dice, también amar a Dios, una muestra de mantener este amor hacia los demás y alimentar es
conocer y obedecer sus mandamientos. Y lo que me encanta de todo esto es que así, a diferencia de cómo uno puede pensar o algunas personas pueden hacer, sus mandamientos no son una cosa o una carga difícil de llevar. No son una imposición, no son una serie de reglas que tenemos que cumplir y si no las cumplimos vamos a ser castigados. No se trata como de memorizar un montón de cosas y saber todo de memoria, sino poder conocerlos para obedecerlos. Y eso al Señor no le gusta hacerlo difícil o complicado. Él te dice, hey, a diferencia de algunas personas o de lo que tú pudieras pensar, no, yo no quiero ponerte una carga al obedecer mis mandamientos o al ponerte a estudiar la Biblia y memorizarla, porque no se trata de esto, porque se trata de que nosotros de la mano de Dios y aún con la ayuda de otras personas en estos espacios como los grupos 6x6 o en una relación con una persona, tú puedas estar expuesto a su palabra, abrirla y ponerlas por obra. Y desde que yo aún en el Antiguo Testamento nunca he visto como la ley de parte de Dios como una imposición o como una serie de reglas. Inclusive en Josué 1:8 dice, estudia constantemente el libro de la instrucción. Esta es para Josué. Dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Le dice literal, medita en ello. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces ese consejo, eso que le están diciendo a Josué, no es como para que cumplas con todo y para que seas un buen cristiano, sino la voluntad de Dios al hacer eso, de meditar en la escritura de día y de noche y ponerla por obra, es que prosperemos y que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Esa es la voluntad del Señor cuando se trata de su palabra. Es importante que todos tengamos como ese hábito. A José se le dijo, medita en ella de día y de noche. Entonces a este punto yo le dije, no sé si te ha tocado meditar o te gusta meditar, pero Dios sí nos invita, si vamos a meditar, hay que hacerlo y en su palabra. Es como que tómate un tiempo, un espacio, ten tu Biblia. Si en el celular te causa distracciones, agarra una física o si está perfecto con tu celular para que puedas señalar, agendar, hazlo, pero tómate un tiempo para meditar en ella. Ten ese hábito, ten esa costumbre, no porque eso hacemos los cristianos, sino porque eso nos hace bien, porque Dios quiere que a través de eso prosperemos y nos vaya bien y ese amor de Dios hacia nosotros y de Dios para con nosotros vaya creciendo más y más y podamos experimentar ese amor que no tiene límites. No tenemos que ponernos reglas si te funciona de tienes que leer tanto al día, tienes que aprender tanto al día, sino cada quien conforme a sus fuerzas hacerlo, conforme a su mente, a su corazón, pueda tener ese hábito y meditar en su palabra de día y de noche, porque parte de amar a Dios es obedecer sus mandamientos y todo empieza por conocerlos y no como una imposición, sino una garantía y una promesa de parte del Señor de que vamos a prosperar, vamos a crecer y nos irá bien en todo lo que hagas. Y ese amor de Dios hacia nosotros va a crecer, va a crecer. Si necesita, nosotros también tenemos aquí algunas Biblias o unos Nuevos Testamentos, te los puedes llevar también y regalarle a otros. Y tengo muchísimos y entonces entre más rápido se vayan, mejor porque ya no los tengo que cargar y acomodar. Es broma, pero no es broma. Entonces, el primer punto que les compartía cuando empezaba de los consejos prácticos es desconectar para conectar con Dios. El segundo punto es medita en su palabra. Y el tercero, que este es como mi último punto, es el siguiente. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar, el título se los doy al final, pero quiero que me acompañen a leer un pasaje que es Juan 21, versículo 15 al 17. Estamos, acuérdense que hablando de amar a Dios, de nosotros amar a Dios, de nosotros responder al amor de Dios y hacer que esto crezca y que no tenga los límites. Y este pasaje me encanta cuando se trata de este aspecto. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Es decir, a los demás discípulos. Es Jesús preguntándole a Pedro, oye, ¿me amas? Imagínate que de repente, de alguna manera, o si Dios fuera visible o estuviera en persona, le dijera, hey, chava, ¿me amas más que a los demás? ¿Me amas más que a Justin Bieber? ¿Me amas más que a ellos?
Y entonces como que obviamente mi respuesta sería, es como que, sí. Entonces siguiendo con el pasaje dice, sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Y la respuesta de Jesús cuando él le preguntó que si me amas, y cuando Pedro dice que sí, él le dice, entonces de alguna manera le dice, si tú me amas, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16 dice, Jesús repitió la pregunta, Simón Juan, ¿me amas? Imagínate el Señor volviéndote a preguntar por segunda vez, hey chava, ¿me amas? Y la respuesta, sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Luego dice, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Él estaba preguntando si lo amaba. Versículo 17 dice, le preguntó por tercera vez. Imagínate que Jesús mismo te pregunte por tercera vez. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Él estaba diciendo, ¿de verdad tú me amas? ¿De verdad tienes un afecto por mí? O sea, Jesús le estaba preguntando de Pedro hacia él. Y la respuesta de Jesús fue, si tú me amas, apacienta a mis ovejas. Lo dijo en esta versión, lo dice de tres formas diferentes. La primera respuesta es alimenta a mis corderos. La segunda respuesta es cuida de mis ovejas. La tercera respuesta es alimenta a mis ovejas. ¿Cómo demostramos, cómo podemos hacer que nuestro amor por Dios crezca? Es alimentar a los corderos, alimentar a las ovejas del Señor, que eso no representan más que otras personas. Nuestro amor por Dios hacia Él se ve reflejado cuando alimentamos a sus corderos, cuando cuidamos de otros, cuando ayudamos a otros a que crezcan, a que reciban lo que necesitan de parte de Dios en la parte espiritual, pero también en la parte material. En la primera parte me encanta porque dice alimenta a mis corderos, y un cordero es una oveja pequeña, es una oveja que por su propia cuenta está muy pequeña y necesita ayuda, que necesita que la ayuden a alimentarse, que le necesitan como, que tal vez le pongan la comida porque es demasiado pequeña, es demasiado frágil, es demasiado vulnerable para subsistir por su propia cuenta y necesita ayuda. Y el Señor te dice, aquellas personas que tú veas vulnerables, aquellas personas que tú veas débiles, aquellas personas que tú veas que necesitan ayuda, enamora a mí, alimentalas, cuida de ellas. La respuesta dos, cuida de mis ovejas, literal, ten cuidado de ellas, cuida su corazón, cuida su alma, cuida su cuerpo. Cuando nosotros tenemos cuidado del corazón de los demás, que nuestras palabras, que nuestras acciones cuiden su corazón y su mente y no hacerles daño, y tenemos cuidados de él, respondemos a Dios como una manera de decirle, sí, te amo. Cuando hacemos eso es una manera de decirle, te amo, Señor. Y eso es solo una respuesta de tu amor por mí. El tercer punto es, alimenta a mis ovejas. Le estaba diciendo, Pedro, tú me amas, alimenta, dale a estas personas lo que necesitan. Y creo que eso se refiere en la parte espiritual, cuando nosotros vamos con una persona y no detectamos qué está mal en ella o qué cosa podemos ver error, sino qué necesita esa persona para alimentarse y para crecer. No quiero andar por la vida viendo, tú estás mal en esto, tú estás mal en esto, sino que quiero ver qué necesita esa persona para crecer. Y si necesita ánimo, la voy a animar. Si necesita a lo mejor comida física, quiero darle comida física. Si necesita un abrazo, quiero darle abrazo. Si necesita una palabra literal de parte del Señor en la Biblia, quiero hacer eso para alimentarla, para cuidarla. Y eso es algo que va creciendo todos los días de nuestra vida. Porque el amor del Señor no tiene límites. Dios no ha puesto límite en su amor hacia nosotros. No pongamos límites nosotros en nuestro amor hacia Él y hacia los demás. Con esto, si quieren acompañarme de pie para terminar este tiempo.
muchísimas gracias por tu amor hacia con nosotros, Señor. Tú nos has amado de tal manera, Señor, que has enviado a tu Hijo, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Desde un principio, Señor, no estableciste límites para hablar, para amarnos a nosotros y estar con nosotros, Señor. Y queremos responder a ese amor, Señor, para contigo, Señor. Queremos simplemente responder, Señor, en amor hacia ti, Señor. Una respuesta, Señor, sabiendo que no necesitamos ganar nada, Señor, que no nos puedes amar más de lo que tú ya nos has amado, Señor, hasta el día de hoy. Ayúdanos a experimentar, Señor, ese amor, Señor, que no tiene límites para con nosotros, de nosotros para contigo y para con los demás, Señor. En el nombre de Jesús, amén.